Como les comenté, esta conferencia se impartirá en forma remota. El profesor John Bentancur nos llevará a reflexionar sobre los elementos subyacentes al concepto de sustentabilidad, explorando sus implicaciones sociales, económicas y urbanas. Sin duda será una oportunidad para cuestionar y ampliar nuestras perspectivas desde este concepto clave. Demos una cálida bienvenida al profesor John Bentancur y ahora le cedemos la palabra. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok. Muy buenos días a todos. En México, en Chicago es mediodía. Me da un gusto enorme comunicarme con ustedes. Cuando yo empecé a trotar el mundo, eh, fui con frecuencia a Jalisco, a la Ciudad de México, a distintos lugares de México. Tuve la oportunidad de compartir esa cultura tan rica y trabajar también aquí en Chicago con muchos inmigrantes de México. Mis mejores amigos en Chicago son familias de Jalisco, así que conozco un poco su mundo. Eh, Felicitaciones a todos por reunirse en el quinto Congreso sobre la sostenibilidad. Este es un tema demasiado serio, pero que desgraciadamente mucha gente no quiere pensar en él, mete la cabeza en la arena para no verlo y mientras tanto el deterioro ambiental continúa. Eh, Me da mucho gusto, les agradezco mucho la invitación a compartir con ustedes. Siento mucho no haber podido viajar, es un poco complicado en este momento, pero espero que mi contribución de alguna manera sirva para sus reflexiones. Empiezo estudiando los paradigmas científicos en los 1960. Los epistemólogos críticos concluyeron que lejos de ser eternas, las verdades se construyen y por tanto son históricas, contingentes y sujetas a reelaboración. También estudiando la historia de las verdades producidas por las ciencias, encontraron una tendencia en que se empoderaban las racionalizaciones y naturalizaciones del status quo y se suprimían o cooptaban las verdades que cuestionaban ese status quo. El concepto de sostenibilidad es un gran ejemplo de eso. Como dice el slide, cuando los científicos del Club de Roma y los ecologistas advirtieron que el crecimiento era responsable por el deterioro ambiental en los 1970, los defensores del desarrollo movilizaron todos sus recursos y respondieron con la fórmula desarrollo sostenible, haciendo a un lado la advertencia de que el desarrollo no era sostenible y trabajando en colaboración con las agencias globales de la sociedad del mercado para empoderar y difundir su concepto de desarrollo sostenible y suprimir la verdad contraria que decía que el desarrollo no era sostenible. ¿Cómo es posible que lo insostenible se vuelva sostenible en cuestión de 2 décadas? Estamos frente a un caso de producción de conocimientos a favor del status quo y en contra de evidencias que asocian la tragedia ecológica con él. O quizás se trate de un trabajo riguroso de invalidación de una hipótesis y validación de otra.
Por último, tal vez es una confirmación de que el poder genera o adopta la racionalidad que mejor se ajusta a sus intereses. Para discernir estas preguntas, comienzo por analizar el papel y la mentalidad de las ciencias de Occidente y el concepto de desarrollo que ellas ayudaron a desarrollar. Sobre esta base, después podremos decidir si nos comprometemos con el desarrollo sostenible o si consideramos que el desarrollo y el consumismo realmente están devorando el planeta. Empiezo con la discusión de las ciencias. Próxima slide, por favor. La sociedad de mercado ha utilizado las ciencias para la instrumentalización de lo que existe a su servicio, comenzando por la caracterización de la razón como la única forma de acceso a la verdad verdadera y la correspondiente división de los seres entre sujetos y objetos, los primeros amos del universo y los segundos su materia prima. La sociedad de mercado utilizó las ciencias para la producción de conocimientos y tecnologías de apropiación y dominio de la naturaleza y de rebote de otros seres a quienes consideraron menos humanos. En palabras del escritor portugués Boaventura de Sousa Santos, abro la cita: en la ciencia moderna, la separación entre la naturaleza y el ser humano es total. La naturaleza es mera extensión y movimiento. Es pasiva, es un mecanismo cuyos elementos pueden desmontarse y luego volverse a montar en forma de leyes. No posee ninguna cualidad o dignidad, o, en palabras de Bacon, las ciencias convertirán a la humanidad en el amo y el dueño de la naturaleza. Cierro la cita. Esta separación también dividió a los seres humanos entre propietarios y trabajadores, y a los pueblos entre razas superiores y razas inferiores, o sea, entre seres más humanos que otros. Europeos, los más humanos, y no europeos, los menos humanos. Esta mentalidad entronó a las ciencias, declarando inferior toda otra forma de conocimiento y descartando como meras creencias los conocimientos de los pueblos no europeos, a los que declararon retrógrados y institucionalizaron la idea de que la verdad solo proviene del norte. Esta verdad poder no solamente naturalizó la colonización, sino que dividió el mundo entre norte y sur, el primero civilizador y el segundo destinado a servir y tributar. Como parte de esto, las ciencias al servicio de la colonización acuñaron el concepto de desarrollo, descartando la autodeterminación de los pueblos del sur. Próxima. Gracias. Articulado y practicado inicialmente en el Imperio Británico, el desarrollo económico de la sociedad extractiva se proclamó verdad universal, y en el discurso de posesión del presidente Truman en 1949 se convirtió en la hegemonía del norte para el sur. Esta proclamación no solamente perpetuó el papel tributario de los pueblos del sur, sino que cerró las puertas al indigenismo. Como escribió Gustavo Esteva, un gran escritor mexicano, la metáfora del desarrollo consagró una genealogía puramente occidental de la historia, privando a los pueblos de diferentes culturas de la oportunidad de definir las formas de su vida social. La palabra retiene hoy el significado que le diera hace un siglo el creador de la ecología, Haeckel, que decía: desarrollo es, a partir de este momento, la palabra mágica con la que resolveremos todos los misterios que nos rodean, y
o por lo menos la que nos guiará hacia solución. Pero, continúa Esteban, para 2/3 de la humanidad este significado positivo de la palabra desarrollo es un recordatorio de lo que ellos no son. Es un recordatorio de una condición indeseable, indigna, que hace de los pueblos del sur esclavos de las experiencias y sueños de otros. Hasta acá, Esteban. Siguiente slide, por favor. Bajo esta hegemonía, las colonias y países del sur fueron obligados a imitar al norte y a pensar como ellos, bajo el señuelo de que un día saltarían del subdesarrollo al desarrollo. Sin embargo, en lugar de facilitar lo necesario para el desarrollo de los pueblos del sur, como sí lo hicieron con los pueblos de Asia Oriental para detener el comunismo, el norte utilizó sus teorías para culpar al sur de su subdesarrollo y siguió aplicándole nuevas dosis de la misma medicina, haciéndolo un objetivo inalcanzable. De hecho, en los 80s, cuando McNamara declaró que la grieta entre el norte y el sur era cada día más profunda, el norte impulsó el libre cambio, renovando la promesa del desarrollo, promesa y práctica que en este momento el gobierno de Estados Unidos está arguyendo causó el ocaso del sueño americano para los descendientes de los europeos y por tanto debe ser reemplazada por el proteccionismo. De hecho, en vez de compartir el desarrollo, el norte atrapó a los pueblos del sur en los círculos viciosos de la deuda externa y las condicionalidades adscritas a su renegociación, obligando a las economías del sur a contraerse periódicamente y pagando el servicio de la deuda a costa de su población, cumpliendo lo que el británico economista Lewis había dicho en los 50, cuando dijo que el desarrollo era incompatible con la distribución y la justicia social. Estudiando los documentos de entidades del Banco Mundial, las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Trabajo, Gustavo Esteban identificó textos que reconocían que el desarrollo no eliminaría el hambre y la miseria, sino que por el contrario empeoraría los niveles de pobreza absoluta de 1/5 parte y probablemente 2/5 partes de la humanidad. Para cerrar esta parte, quiero citar una cifra del año 2022, según la cual la proporción del Producto Doméstico Bruto dedicado al pago de la deuda externa de América Latina y el Caribe era del 45,96%, 46. Este indicador demuestra la importancia del sur en el mantenimiento del desarrollo del norte. En otras palabras, la sociedad de mercado no se puede sostener sin el desarrollo, a pesar de que Smith, Mill, Ricardo y Malthus habían declarado un siglo antes que el desarrollo era incompatible con la justicia. Dirimidos estos pilares, paso a la discusión del concepto de desarrollo sostenible. Slide siguiente, por favor. Cuando el libro Los Límites del Crecimiento, que se publicó en 1972, advirtió que tanto el crecimiento económico como el demográfico eran insostenibles, y en 1973 el libro Small is Beautiful, Lo pequeño es hermoso, de Schumacher, arguyó que la economía moderna basada en el crecimiento era insostenible en un mundo finito, la sociedad de mercado movilizó instituciones y pensadores y desarrolló una contrapropuesta para mantener
la primacía del desarrollo, que era la condición necesaria de la sociedad de mercado. Y ese mismo año de la publicación del primer libro, 1972, las Naciones Unidas organizaron una conferencia de desarrollo humano y emprendieron la búsqueda, eventualmente adoptando el concepto de desarrollo sostenible o ecodesarrollo, que el informe Brundtland de 1987, que todos ustedes probablemente conocen muy bien, adoptó, proclamando un nuevo ciclo de crecimiento económico, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible, entre comillas. Ese mismo año las Naciones Unidas anunciaron una nueva era de crecimiento económico que ellos llamaron contundente y al mismo tiempo social y ambientalmente sostenible, declarando que el crecimiento económico ya no era un problema, sino la solución a un problema. De hecho, en su razonamiento incluyeron el argumento de que la pobreza misma era causante del desarrollo ambiental y que por lo tanto era necesario más desarrollo para eliminar la pobreza, y al eliminar la pobreza, eliminar la degradación ambiental. Interesantes las causalidades que se establecen simplemente para negar un concepto. Estudiando esta metamorfosis, los autores Purvis, Mao y Robinson concluyeron que los malabarismos que fueron necesarios para justificar la continuación del desarrollo habían resultado en una definición ambigua y abstracta que más evitaba que enfrentar los desafíos del deterioro ambiental, invitando a las ciencias a producir definiciones y operacionalizaciones rigurosas que permitieran llevar a cabo una discusión focalizada y atenida a los hechos. Siguiente slide, por favor. En sus palabras, porque podemos olvidar la naturaleza inherentemente política de la sostenibilidad, debemos tener cuidado y evitar la reproducción de tales modelos sin considerar cuidadosamente la base teórica incrustada en ellos. Una operacionalización rigurosa requiere la descripción específica de cómo se entiende el concepto. Ese mismo año en que se publicó el informe Brundtland, el autor Redcliffe arguyó que la conceptualización de la sostenibilidad desde la perspectiva colonial occidental sacaba de la discusión los tópicos de justicia y cambio y excluía la perspectiva del sur. 5 años después, en 1992, Esteva escribió: en su interpretación dominante, el desarrollo sostenible ha sido explícitamente concebido como una estrategia para sostener el desarrollo, no para promover el florecimiento y la perdurabilidad de una vida natural y social infinitamente diversa. Cierro comillas. Sintetizando estos puntos, en el Diccionario de Desarrollo, edición 2019, su editor Sachs escribió, siguiente slide, por favor. Desde la publicación de los límites del crecimiento en el año 1972 hasta la publicación de los límites del planeta, Planetary Boundaries, en el año 2009, el análisis es claro. El desarrollo como crecimiento está volviendo el planeta inhabitable para los humanos. Y concluyó:
Los objetivos de desarrollo sostenible deberían cambiarse por objetivos de supervivencia sostenible. En pocas palabras, la metamorfosis que sufrió la declaración de que el desarrollo era insostenible ratifica la inseparabilidad entre conocimiento y poder que discutió Foucault y que Flipper expandió en su estudio del plan de la ciudad de Aalborg, capital cultural de Dinamarca, concluyendo. Siguiente slide, por favor. El siguiente. El poder se preocupa por definir la realidad más que por descubrir qué es realmente la realidad. Siguiente slide. Basado en este análisis y en estas premisas, propongo 5 puntos. Primero, contra el modo de conocimiento instrumentalizador, trabajar en la construcción de un modo de conocimiento y prácticas de convivencia inspiradas en el indigenismo. Segundo, contra el desarrollo predador y consumista, trabajar en la autosuficiencia colectivizada. Tercero, contra el llamado desarrollo sostenible, trabajar en la construcción de una supervivencia sostenible. Siguiente slide, por favor. Contra el individuo predador, sexto, propongo trabajar en la producción de un conocimiento en que todos los seres son sujetos de la supervivencia y ayudan al planeta a sobrevivir y, por tanto, a sí mismos. Y termino, punto 7, citando las propuestas de 2 autores indigenistas de América Latina, Gustavo Esteva y Escobar. Empezando por Esteva, arguyendo que las personas marginadas, desvinculadas de la lógica económica del mercado, se ven obligadas a confinar su interacción económica a ambos fuera de los espacios institucionales. Esteba invitó a construir el futuro sobre formas comunales de satisfacción de necesidades ejemplificadas por ellos. Ustedes conocen eso generalmente como economías informales o economías de supervivencia. Por su parte, Escobar escribió en 2004, propuso en 2004 imaginar y construir otros mundos o mundos de otra manera, más justos y sostenibles, definidos por principios diferentes a los de modernidad eurocéntrica. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Betancourt. Ahora solicitamos la presencia de la doctora Mónica López para la sesión de preguntas. ¿Me escuchan? Ya. Muchísimas gracias, profesor, por su presentación. Bueno, a mí me pareció extremadamente interesante y pertinente, también en el marco de todo lo que se ha estado hablando en este congreso. Me pareció de particular relevancia este llamado hacia ya no tal vez llamar economías informales, sino economías de supervivencia, y en ese sentido hablar de objetivos de supervivencia sostenible en un marco mundial en el que ya estamos hablando de supervivencia. Y bueno, le agradezco mucho estar aquí con nosotros. En lo personal estoy muy emocionada porque lo cité mucho en mi doctorado, entonces, bueno. Nos hacen llegar una pregunta. En las propuestas faltaron los… a ver, ¿cómo? No entiendo bien la letra. En la 1 propone basarse en indigenismo.
¿Por qué y si será suficiente? Yo no hablo de un indigenismo romantizado. Yo hablo de, de grupos humanos que convivieron con otros seres no humanos y eh, los trataron como sujetos y los respetaron profundamente y se dedicaron a vivir una vida de supervivencia sostenible, a diferencia de la sociedad de mercado que se ha dedicado a la extracción de recursos, al consumismo, a la destrucción del medio ambiente sin piedad y que, como expliqué, trata a la naturaleza como una materia prima y le niega su identidad. Eh, eso es la parte del indigenismo que yo propongo rescatar. Bueno, yo quisiera preguntarle, me llama mucho la atención la pregunta que hace sobre qué se valida desde la institucionalidad y en ese sentido, ¿cómo pudiéramos tomar los objetivos de supervivencia sostenible desde el ámbito urbano? Yo pienso que ese mundo sería muy diferente al mundo que conocemos, porque se trata de deshacer muchas prácticas, muchas mentalidades y de trabajar en la construcción de un mundo de supervivencia. Yo pienso que hay un camino de aquí hacia allá y mi invitación a la gente que está activamente trabajando en este asunto de la sostenibilidad es que de una vez por todas abandonen el concepto de desarrollo, de consumismo, de utilizar a la tierra como una materia prima exclusivamente sin darle ningún respeto. Es una invitación a moverse en esa dirección. Y cada uno desde su práctica eh, tiene que empezar a crear caminos. Es un camino largo, deshacer toda esta destrucción que ha hecho la sociedad de mercado no es tarea de hoy a mañana. No estoy hablando de una revolución como otras personas trabajan este concepto. Estoy hablando como una progresión en las prácticas de vida de las gentes, una progresión en la discusión de las mentalidades y cómo sus mentalidades son parte del problema y poco a poco ir construyendo una nueva mentalidad o modo de pensar y una nueva relación entre los seres que habitamos el planeta. Muchas gracias. Y nos llega otra pregunta. ¿Cuál es su opinión del término capitaloceno como propuesta alterna al antropoceno? No he trabajado mucho ese tema porque de hecho pues yo soy un poco ordinario, no me gustan los términos altisonantes de los académicos. Nosotros los académicos nos hemos especializado en lenguajes que nadie entiende y que hay que tomar un curso para entenderlos. Eh, por eso me excuso, pero realmente si eso cabe dentro de lo que estoy proponiendo, pues bienvenido. No sé si tengamos alguna, parece que allá hay una pregunta. Eh, Nos dicen, desde su punto de vista, si podemos usar el concepto de sustentabilidad sin referirnos al desarrollo o qué concepto alternativo podríamos usar. A mí me gustó el concepto de supervivencia sostenible. Y en este caso estamos hablando de una sostenibilidad que prioriza la supervivencia, no solamente de la especie humana, sino de todo el planeta, porque
especie humana no puede sobrevivir sin el planeta. Y de hecho, asimismo como se extinguieron los dinosaurios, la especie humana se puede extinguir si es necesario para que el planeta siga vivo. En ese sentido, yo pienso que el camino es muy grande y muy difícil de recorrer. Las entidades internacionales tienen que salvar su misión, que es defender el sistema global actual. Eh, este trabajo se hace en las cocinas, se hace en las reuniones de familia, se hace en el diario. Este es un trabajo de transformación desde abajo. Puede sonar utópico, pero si es una utopía salvar el planeta y salvarnos a nosotros mismos, pues bienvenida a esa utopía. Y bueno, yo concluiría con una pregunta personal. Me gustaría preguntarle si usted cree que nos dirigimos hacia un nuevo ciclo de pensamiento económico y si es así, ¿cuál sería? Eh, yo pienso que el pensamiento mismo que se ha cultivado en las universidades y del que todos nosotros los académicos somos parte, se basa en la reproducción de lo mismo y termina en lo mismo. Yo pienso como piensan los autores indigenistas de América Latina, que nosotros tenemos que caminar al revés. En lugar de tratar de colonizar a los indígenas, tenemos que esperar que los indígenas nos colonicen a nosotros. Eh, es, es, es una tarea que cualquiera puede utilizar utópica, no es utópica si usted se sienta a mirar la manera como usted puede contribuir a esta transformación. Es utópica cuando simplemente se presenta en una reunión académica, pero es real cuando la gente se pone en la tarea de qué puedo yo hacer para cambiar esta competencia a la autodestrucción, eh, que en inglés se ha hablado de race for self-destruction. Estamos compitiendo por la autodestrucción y todos seguimos la oveja al precipicio. Eh, hay pocas voces que se opongan, pero una voz que convenza a otra voz ya son dos, y dos que convenzan a otras dos ya son cuatro. Y todo esto se puede multiplicar como una semilla de supervivencia. Bueno, nos hacen una última pregunta. ¿Cómo podríamos trabajar la autosuficiencia colectiva? Eh, Mira, yo en mi época en Latinoamérica estudié mucho y conviví los barrios de autoasentamiento de las ciudades de Colombia. De hecho, trabajé mi tesis de doctorado sobre ese tema hace siglos. Aquí en Estados Unidos me encontré con que, a diferencia de América Latina, donde la miseria de los barrios pobres era el comienzo, aquí los guetos son el final y hasta cierto punto no, la gente ya no ve salida, pero yo siento que la capacidad que tienen ciertos seres humanos que son desconectados del sistema a sobrevivir a través de la solidaridad, la minimización del consumo, el reemplazo de la producción por autoproducción, esa capacidad que ellos tienen y esa arte que ellos han cultivado es un ejemplo muy grande a seguir. Yo no le estoy diciendo a nadie que se baje de su helicóptero y vaya a caminar a pie, pero de eso se trata. Yo no le estoy diciendo a ningún ultramillonario que eh, se una a la supervivencia del planeta, pero eso es necesario.
yo le estoy diciendo a la gente que ya sobrevive con mucha dificultad que cultive ese arte, y a los que no somos capaces de sobrevivir de esa manera, que lo aprendamos de ellos. Yo pienso que si la gente, y lo he visto, si la gente se sienta en casa a pensar cómo pueden sobrevivir sin consumir tanto, qué realmente necesitan para llevar una vida digna, se encontrarán con que están rodeados de muchas cosas inútiles, que no son sino adornos y que pesan más que lo que contribuyen, y se pueden dar cuenta de que pueden lograr economías enormes si dejan de consumir el último iPhone, la última tecnología, si dejan de consumir este tipo de sociedad de extravagancias. Es un acto de humildad muy grande. En América Latina hemos mirado a los indígenas como los menos humanos de los humanos. Yo creo que es momento de aprender de ellos. Y no sé si estoy repitiéndome un poco, pero esa es la idea de dónde se puede comenzar. Muchísimas gracias, profesor Betancourt. Le agradecemos por su presentación, por sus comentarios y no sé. Y le haremos llegar el reconocimiento. Muchas gracias también, doctora Mónica. Bueno, un aplauso, por favor. Pues muchas gracias a todos y que terminen su conferencia con mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias.